A continuación, el tema de hoy es escalera analgésica en pediatría por la doctora Georgina Velasco Pérez, algóloga pediatra, jefa de Clínica del Dolor, Instituto Nacional de Pediatría de México. La doctora tiene un currículum como de una cartilla telefónica, más o menos, así de grande, pero vamos a tratar de poner los puntos más importantes. Estudió la carrera de medicina en 1991 al 97 en la Facultad de Medicina de la UNAM en la Ciudad de México. Luego hizo la especialidad desde el 98 al 2001 como médico anestesiólogo en el Centro Médico Siglo XXI, Hospital de Especialidades Bernardo Sepúlveda. Después hizo una subespecialidad del 2001 al 2003 en anestesiología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría en el DF. Posteriormente, es socia de los consejos de Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos en el Instituto Nacional de Cancerología en el Distrito Federal. Pertenece al Consejo Mexicano de Anestesiología, certificada desde mayo del 2002. Tiene una experiencia laboral extraordinariamente alta, médico encargado de la UMR número 152, Cieneguita, municipio de San Dimas, en Durango, México. Ahí estuvo trabajando un tiempo. Luego estuvo como médico adscrito en el Hospital Escandón, en la colonia Tacubaya. Estuvo como médico anestesiólogo pediátrico adscrito al Instituto Nacional de Pediatría y en la actualidad es jefa de la Clínica del Dolor e Instituto Nacional de Pediatría en el DF. Y siguen las cosas de la doctora en su currículum muy importantes y muy interesantes, que es autora y coautora de múltiples artículos relacionados. Entonces mejor las voy a dejar con la doctora para que ella nos explique cómo está todo el relajo. Doctora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, vamos a ver rápidamente, en media hora vamos a abarcar básicamente cómo vamos a valorar, cómo le vamos a preguntar a un niño, estas cuestiones del dolor. Siempre empezamos con una definición que es la mundialmente conocida de qué es el dolor. Entonces tenemos que es una sensación desagradable y una experiencia emocional. Todo tiene que ver con las emociones. Mucho es de lo que ya aprendimos, básicamente. Aunque sean niños muy pequeños, y el hecho que digan, bueno, ya qué experiencias previas tiene, a veces se piensa que no tiene dolor. Claro que tiene dolor, y tiene dolor más que el adulto, hablando de los pacientes pediátricos y hablando de los neonatos principalmente. Entonces, básicamente, esta es la definición que está dada por la OMS, pero básicamente siempre nos mencionan que estamos hablando de emociones. Cada quien lo va a interpretar de formas muy diferentes. A todos nos pueden dar un mismo estímulo doloroso y cada quien
lo va a referir de muy diferentes formas y algunos con más intensidad, otros con menos intensidad. Hay varias formas también de clasificarlo, la más conocida es la del criterio fisiopatológico, pero también tenemos por criterios de tiempo, que si es agudo, que si es mayor de 3 meses, que si es menor de 3 meses, eso tiene que ver con agudo y crónico. Si el dolor es leve, moderado o severo, pero el principal es el criterio fisiopatológico, donde nos divide dolor nociceptivo y no nociceptivo, es así de sencillo. Son 2 puntos, el nociceptivo es el único que se divide, que es en somático y visceral. El somático es cuando hablamos de huesos, de articulaciones, de músculos, de fascias, son dolores muy localizados. El visceral, pues hablando en sí de todas las vísceras, y son dolores que no están tan localizados como cuando hablamos de un dolor somático. Esas son las diferencias entre estos 2 tipos de dolor. Y el neuropático también es muy diferente a estos 2 que ya les mencioné. El paciente siempre nos va a dar más características de este dolor. Cuando hablamos del somático, le preguntamos al paciente ¿cómo le duele? Y el paciente se queda generalmente pensando, pues ¿cómo me duele? No se los puede definir como tal. A lo mucho puede decir, bueno, siento como que me aprietan, pero me duele. O sea, no sé cómo decirle, pero me duele. Ah, ¿es el apuntador? Gracias. Entonces, en cambio en el neuropático sí les pueden dar muchas definiciones. El paciente puede decir que siente sensación de quemazón, que puede sentir un toque eléctrico, que siente adormecido, que siente anestesiado. Entonces aquí es muy diferente al otro tipo de dolor que estamos hablando, del somático y del visceral. Esas son las grandes diferencias y esa es la principal clasificación que vamos a tener, nociceptivo y no nociceptivo, para que sea de una forma más sencilla. ¿Cómo se va a integrar este dolor? Son 4 pasos y lo estamos hablando así muy someramente. Son 4 pasos para que finalmente lo integremos y nosotros tengamos una percepción de este. El primero es la transducción cuando tenemos el estímulo doloroso, pero este estímulo se tiene que convertir en eléctrico para que pueda viajar. Finalmente tenemos el estímulo, se van a liberar muchas sustancias, ya sea un estímulo químico, un estímulo mecánico, el que ustedes quieran. Esto va a hacer que se liberen muchas sustancias, que a la vez estas sustancias que se liberan nos van a estimular los nociceptores. Estos nociceptores son los que se van a encargar de llevar el dolor hacia el asta posterior de la médula de la espina, de la médula espinal. Entonces, tenemos la transducción, se convierte en eléctrico para que se pueda transmitir, eso es la transmisión, llega al asta posterior, de aquí va a subir y se llama esta parte modulación, pero tenemos una parte que sube, que es la modulación ascendente y la modulación descendente. Esta parte es muy importante en los pacientes, hablando de neonatos, porque aquí la modulación descendente es la que está inmadura. Suceden muchas cosas en el asta posterior de la médula espinal, donde también se liberan muchos neurotransmisores, donde trabaja nuestro sistema endocannabinoide, donde trabaja nuestro sistema de opioides endógenos. Entonces, el niño al nacimiento ya tiene todas las estructuras bien definidas. Entonces, al nacimiento el niño tiene dolor como cualquiera. Y se dice que puede tener mucho más dolor porque esta parte de la modulación está inmadura, la parte de la modulación descendente. Entonces, hace que el niño tenga más dolor porque no tiene el sistema de protección analgésico tan maduro como en el adulto. Entonces, de lo que se pensaba hace muchos años, ya hay muchos estudios que nos comprueban esta parte. De lo que pensábamos hace muchos años, que el paciente neonato no tenía dolor, al contrario, tiene más dolor que el paciente adulto o que el paciente escolar. Entonces, esta es la parte importante cuando hablamos el por qué tiene más dolor el niño. Y la parte final es la percepción, que es cuando ya lo integramos y nosotros tenemos nuestros reflejos de retirada, de cuando ya se integró totalmente todas
todos estos puntos y tenemos nosotros finalmente una reacción. Cuando hablamos del dolor, pues estamos hablando que esta es una señal de alarma, una respuesta biológica para proteger nuestro cuerpo. Entonces, bueno, así muy resumidamente, estos son los 4 pasos para que se integre. Como les decía, y vemos aquí en esta diapositiva, a las 7 semanas ya tenemos receptores cutáneos periorales, son los primeros que se forman. Posteriormente ya tenemos receptores palmares y así se va formando todo este sistema de nocicepción. Entonces, al nacimiento ya está completo, totalmente completo. Entonces, por semanas nos van mostrando qué es lo que se va conformando. Más o menos a las 24, 26 semanas, todo nuestro sistema ya está maduro. Nada más esa parte de la modulación descendente es la parte inmadura y que hace que haya más dolor. También hablamos de lo que es el dolor oncológico y el no oncológico. Oncológico, como su definición aquí, como la palabra lo dice, todos los tipos de cánceres que quieran. Y el dolor no oncológico, hablando desde el dolor posoperatorio y todas las enfermedades que nos pueden desencadenar dolor. En pediatría, hablando de esta división de dolor oncológico y no oncológico, y como en muchos hospitales de otros países, hablando de grandes hospitales, el mayor número de pacientes que tenemos y que manejamos en el departamento son oncológicos. Y hablando de pacientes oncológicos que están en tratamiento, y hablando de pacientes que están en cuidados paliativos. Entonces, la mayoría de los pacientes son oncológicos. Después vienen los pacientes neurológicos, que son ya casi nos llegan en número igual que los pacientes oncológicos. Entonces, es la mayor población que tenemos para el manejo de dolor. Y son los pacientes que generalmente no los vemos una vez, los vemos muchas veces, porque es en el tiempo que los están diagnosticando. El tiempo que están en tratamiento y todos los efectos que tienen posterior a estos tratamientos de quimioterapia y ciertas otras enfermedades que pueden llevar en el proceso del tratamiento. Pacientes que tienen una recaída, que tienen 2 recaídas, pacientes que están fuera de tratamiento, siempre los vamos a estar viendo por dolor. Por alguna u otra forma son pacientes que los vamos a tener constantemente en el servicio. Entonces, en las estadísticas, más o menos en el servicio tenemos alrededor de unos 1,500 pacientes que hemos visto, y de estos el 45% más o menos son oncológicos y el resto, bueno, todos los demás pacientes. Hablando de estos pacientes oncológicos, en primer lugar tenemos a los pacientes de leucemia, y posteriormente vienen los pacientes de tumores del sistema nervioso central, pacientes con osteosarcoma. Entonces, estos pacientes les tenemos que poner mucho énfasis a los médicos, o sea, que no dejemos pasar esta parte, que cuando el paciente nos está diciendo que le duele, hay que creerle, porque muchas veces vemos que no les creen, o por algo están en el hospital. Entonces tenemos que manejar el dolor de estos pacientes. ¿Cuál es el objetivo de un buen manejo del dolor? Pues asegurar el confort del paciente. Claro que vamos a disminuir la morbimortalidad, vamos a acortar los días de estancia del paciente y bueno, vamos a evitar ciertas secuelas posteriores por un mal manejo. ¿Qué secuelas podemos tener? En pacientes ya mayores y pacientes que, por ejemplo, los neonatos que están mucho tiempo en las terapias intensivas, claro que sí tienen consecuencias. Tienen déficit de atención y aprendizaje cuando ya están en la escuela y hay artículos que no lo mencionan, todo esto, alteraciones psiquiátricas en la edad adulta.
Y dolores maltratados, por ejemplo, muchos de los dolores posoperatorios pueden volverse síndromes de dolor crónico por no llevar un tratamiento adecuado. Los pacientes, los que más pueden llegar a cronificarse son los pacientes de las toracotomías, los pacientes de las desarticulaciones, todos esos pacientes que tienen dolor neuropático. Si no llevamos un buen manejo del dolor, este paciente posteriormente va a sufrir dolor crónico. ¿Cómo vamos a medir el dolor en estos pacientes? Hay 3 formas de hacerlo: por métodos conductuales, por métodos fisiológicos y por métodos que el paciente ya nos puede decir cómo le duele. Los conductuales, pues siempre tenemos que estar observando al paciente, y eso lo hacemos tanto en el adulto como en el niño. Siempre tenemos que ver cómo se está comportando esa persona. Los métodos fisiológicos, pues es ver los signos vitales: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y la TEA. Básicamente es como vamos a evaluar a un paciente, pero todo depende de la edad. En los pacientes muy pequeñitos, neonatos, pacientes menores de 2 años, siempre vamos a utilizar estos 2 métodos, tanto conductuales como fisiológicos. Más adelante vamos a ver, existen muchísimas escalas. Para neonatos, por ejemplo, para valorar hay más de 40 escalas para poder valorar neonatos. No todas están validadas. Tenemos que ver qué escalas sí tienen validez para poder utilizarlas. La mayoría y las más completas son las que están combinadas, que nos tienen métodos de conducta y lo de signos vitales. Entonces, aquí, bueno, pues ya no vamos a tener tanta problemática, porque el paciente ya no lo puede referir. Y lo que le enseñemos, caritas, números, si son pacientes que ya saben leer y escribir, o simplemente le podemos preguntar sin enseñarle nada, hasta donde es su dolor, de acuerdo a lo que estemos utilizando. ¿Qué le vamos a preguntar principalmente a este paciente para la semiología del dolor? Pues cuándo inició. Si de ahí vamos a ver si estamos hablando de un dolor agudo o de un dolor crónico. Como este dolor tenemos que ver si es leve, si es moderado o severo, de acuerdo a la herramienta que estemos utilizando, de acuerdo a la edad del paciente. Por eso les digo, existen muchas escalas, porque los pacientes muy pequeñitos que no hablan, o los pacientes que están intubados, o los pacientes neurológicos, ¿cómo nos van a contestar, verdad? Entonces, por eso existen muchas herramientas. La localización, bueno, pues el lugar donde sea el dolor, si se va a algún otro lado. Este dolor en el día, ¿cómo se comporta? Estamos hablando de la duración. Y si es un dolor que está continuo todo el tiempo, o es un dolor que se le quita, que va, que viene, todo eso tenemos que preguntar. Y si con algo este dolor aumenta. Si estamos hablando de un posoperatorio, pues bueno, el dolor aumenta más cuando se mueve, o aunque no se mueva sigue el dolor. En fin, tenemos que preguntar todo a este paciente. O en el caso de que el paciente no nos lo puede referir, tenemos que apoyarnos mucho en los papás. Hablando con los papás, siempre conocen bien a su hijo y saben cuándo tiene dolor. En los pacientes muy pequeños y que no nos lo pueden decir, generalmente van a cambiar su estado de ánimo. Van a estar irritables, van a estar llorando, puede tener un tiempo que llora mucho y después cambiar a que esté el paciente más dormido, letárgico. Generalmente, y lo más común, es que hay pérdida de apetito, y siempre el sueño vigilia se altera. Eso es lo más común que vamos a ver en un paciente que no nos lo va a poder referir. Les decía, hay muchos métodos, y hay más. Vamos a ver y van a ver las así, escala verbal análoga, escala manual análoga, escala visual análoga, pero les digo, tenemos muchas herramientas. A veces no es necesario llegar con la regleta y enseñarles los números. A veces lo podemos hacer verbalmente, pero depende del paciente. Generalmente con los niños se trata de utilizar algo que le llame la atención.
Entonces se hace con caritas, se relaciona con los números, se relaciona con los colores, decirle que 0 es sin dolor, 10 es el mayor dolor, que ya lo hace llorar. Tenemos que ir explicándole, aunque nosotros le estemos enseñando la herramienta que haya que escoger, tenemos que explicarle al niño. Tenemos también que tener empatía con el paciente, porque muchas veces si no entramos a ese mundo de los niños, es muy difícil que nos digan las cosas. Si no hay esa confianza, no van a querer hablar con nosotros. Son desconfiados, pero cuando ya a alguien les cae bien, les dicen todo. Aquí tenemos muchas escalas. Por ejemplo, esta herramienta de fotografías, generalmente los psicólogos ya no la recomiendan. Actualmente ya no la recomiendan porque dicen que no hay que enseñarles fotografías de otro niño que está sufriendo. Podemos asustar al paciente y no podemos valorar como tal cuánto dolor tiene. Les decía, hay muchísimas, por ejemplo, estas de caras de niños que las comparan con caras de gatos. Todas las caritas, hay de 5 caras, de 6 caras, de 9 caras. Hay un sinfín de herramientas. Tenemos aquí las regletas que pueden tener números o no pueden tener números, la escalera de colores, la escala frutal análoga, pero nos tenemos que adaptar a lo que el niño nos entienda. No le podemos enseñar la que se nos ocurra. Por ejemplo, igual le enseñamos las de las frutas y tiene hambre, o no nos va a entender, te duele como una sandía o como un limón, o sea, no lo puede relacionar. Entonces, no podemos enseñarle cualquier escala. Tenemos que adaptarnos de acuerdo al tipo de paciente. Esta es otra, escalas de cartas o fichas que también la relacionan con caras. O sea, esto de poner colores y todo eso es para que le llame la atención al niño. Esta escala manual análoga fue hecha por unas enfermeras en Francia y sí es una escala muy útil porque sí nos entienden. Niños de 3 años, de 2 años, de 4 nos entienden perfectamente. Y les preguntamos así con la mano, ¿cómo es tu dolor? Tampoco le vamos a decir, tu dolor es leve, moderado o severo. O sea, no, también tenemos que adecuar a las palabras, ¿no? Si su dolor es pequeño o chiquito, si su dolor es mediano, si su dolor es grandote. Y a veces ya no nos hacen así, el dolor es así. No, el dolor es así. O sea, ¿cómo lo empiezan a manifestar ellos? Entonces, aquí la cuestión es que nosotros nos hagamos entender con los niños para que podamos llegar a una finalidad de cuánto dolor tiene y cuál va a ser el tratamiento que vamos a instaurar. Les digo, esto es así a grandes rasgos, es muy rápido por el tiempo que tenemos. Y bueno, tenemos muchas escalas. Les decía que yo creo que de neonatos es de las que más hay. De prematuros, aquí nos dice qué se está calificando y generalmente pues lo que califican es conducta y signos vitales. Esto es, bueno, no lo vamos a aprender porque la que escogeríamos, bueno, tenemos que tomar nuestra hojita y empezar a calificar de acuerdo a los parámetros que nos diga nuestra herramienta. Ya que valoramos a este niño, ¿qué manejo le vamos a instaurar? Ya sea un manejo farmacológico o farmacológico. Dentro de esto, ¿qué tenemos? Pues tenemos, ¿qué podemos dar? Paracetamol, AINES, opioides, anestésicos locales, coadyuvantes, de acuerdo a la intensidad del dolor que este paciente tenga. Todos los analgésicos, por la vía que se vayan a utilizar, de acuerdo a la intensidad del dolor, de acuerdo a las necesidades del paciente y siempre con horarios regulares. Si estamos hablando de un dolor moderado o severo, siempre tienen que ser con horarios regulares. Hablando de dolores severos, generalmente, pues hay que instaurar, hablando ya de un medio hospitalario, pues bueno, hay que poner infusiones de opioides. Se utilizan todos los opioides en pediatría. Hablando de neonatos, se utiliza más morfina y fentanil, que son los más estudiados. Hablando de AINES, el ibuprofeno es el más utilizado y el paracetamol es el utilizado ya sea en la consulta externa o en el medio hospitalario, porque lo podemos utilizar desde edades muy tempranas. Esta escalera fue hecha para pacientes oncológicos, se empezó a utilizar como por 1986.
pero entonces era una herramienta que fue primeramente para pacientes oncológicos, pero como vieron que funcionaba muy bien, pues se comenzó a utilizar en el resto de los pacientes, y tanto niños como adultos. Generalmente, bueno, si hablamos de dolor leve, podemos utilizar todos estos medicamentos. Coadyuvantes, hablamos de antidepresivos y antiepilépticos, que son manejo para el dolor neuropático, que también en los niños tenemos que manejar el dolor neuropático. Y básicamente, ¿qué utilizamos? Gabapentina, que es lo que está en las guías, que es lo que está permitido, gabapentina y amitriptilina, es lo que utilizamos en los dolores neuropáticos. Pero en cada escalón vamos viendo qué podemos utilizar. Segundo escalón es para dolor leve, se utilizan opioides débiles como tramadol o codeína, paracetamol o AINES, lo que querramos utilizar. Generalmente siempre hablamos de una analgesia multimodal, utilizar varios analgésicos que tienen diferente sitio de impacto. ¿Para qué? Para utilizar menos de cada uno y tener menos efectos adversos. Y ya el tercer escalón, que es para dolor severo, ya son opioides potentes como morfina, fentanil, oxicodona, hidromorfona, buprenorfina, y podemos combinarlos con paracetamol, con AINE, con otros medicamentos que sean para manejo del dolor. Les digo, en pediatría, lo que vamos a encontrar y que está permitido en neonatos, fentanil, morfina. En niños más grandes, buprenorfina. Todos estos y los opioides que estemos utilizando los podemos combinar con paracetamol, porque si vamos a tener una analgesia que vaya por mucho tiempo, pues podemos utilizarlo con este medicamento. Este es un cuadro donde vemos que los AINES son todos estos. Paracetamol viene siendo otro rubro, no entra dentro de los AINES porque hay médicos que todavía lo confunden y hablan que el paracetamol es un AINE. No, actúa de forma muy diferente a los AINES. Es buen antipirético, es buen analgésico, no tiene actividad antiinflamatoria como lo tienen los AINES. El paracetamol se conoce, es de los medicamentos analgésicos muy antiguos, desde 1893. Tiene muchos mecanismos de acción, tiene más de 17 mecanismos de acción, no se conocen todos, pero actúa también en la inhibición de la ciclooxigenasa, pero es otra ciclooxigenasa, no hablamos de COX-1 y COX-2 como los AINES, actúa más a nivel del sistema nervioso central. Actúa similar al sistema endocannabinoide que tenemos, nuestros sistemas analgésicos, nuestros sistemas opioides endógenos, actúa más o menos de la misma forma. Esto hace que tenga buena actividad analgésica y que lo podamos combinar con el resto de los analgésicos que no actúan como este, pero nada más hay que recordar que la actividad antiinflamatoria como los AINES no la tiene, pero es muy buen analgésico y siempre combinado. Hablemos del dolor leve, puede ser solo o combinado con AINES, depende para qué tipo de dolor lo vamos a utilizar. Entonces vamos a recordar que bueno, es un analgésico que lo podemos utilizar desde edades muy tempranas, desde prematuros lo podemos utilizar, pero se tienen que ajustar las dosis. Más adelante vamos a ver una tablita desde qué dosis lo tenemos que ajustar en los pacientes neonatos prematuros. Entonces les decía, tiene muchos mecanismos de acción, sobre vías serotoninérgicas. Su principal mecanismo es a nivel central. Esto inhibe la recaptura de anandamida, son sistemas cannabinoides. Acción sobre los receptores opioides es otro mecanismo de acción, pero les digo, tiene muchísimos, pero no se saben todos todavía. Esos básicamente sabemos por qué da analgesia, por los que ya les mencioné. Por vía oral, su efecto aparece a los 30 minutos, su absorción generalmente alcanzamos a los 10 a 60 minutos después de una ingestión oral. Les va muy bien, más o menos ya a los 30 minutos empieza a tener analgesia y bueno, pues se va a distribuir rápidamente en la mayoría de los tejidos.
¿Cómo es el metabolismo del paracetamol? Hay 3 vías cómo va a ser el metabolismo: por glucuronización o por sulfatación. En los adultos es más por glucuronización que por sulfatación, y en los niños es más por sulfatación que por glucuronización. Pero hablando de estas dos formas de metabolismo, generalmente abarcan como un 95% de metabolizarse de esta forma, ya sea por glucuronización o por sulfatación. Pero hay un 5% que se va a metabolizar en el citocromo P450. Aunque es una parte muy pequeñita, es ahí donde se deriva un metabolito tóxico, del que cuando hablamos de la necrosis hepática. ¿Cómo está este metabolismo? Ese 5%, aunque es muy poquito, de ahí se deriva ese metabolito que les digo, que se llama NAPQI. Nosotros tenemos un sistema de reservas en el hígado de glutatión. Mientras tengamos nuestro glutatión presente, no va a pasar nada, y a las dosis adecuadas, claro. ¿Por qué? Porque este glutatión va a inhibir a ese NAPQI y finalmente se metaboliza y no pasa nada. Mientras todos tengamos nuestras reservas normales. ¿Qué pasa con un paciente, hablando de tempra, un paciente que tiene daño hepático? Ahí sí tenemos que tener ciertas reservas, porque nuestra reserva de glutatión ya no es la misma. Se hablan de dosis tóxicas. Para pediatría hablamos de 140 a 150 miligramos por kilo por día. Pero ahorita en la tabla que vamos a ver más adelante, vamos a ver que no llegamos para nada a esas dosis. Tiene un margen de seguridad muy alto. Aquí, por ejemplo, hablamos en adultos de más de 50 kilos. La Cofepris aquí en México todavía deja 4 gramos. Lo indicado ya en otros países son 3 gramos de paracetamol. Niños de 33 kilos y adultos menores de 50 kilos, 15 miligramos por kilo de peso. Pero aquí es bien importante. Vamos viendo, niños entre 10 kilos y 33 kilos, 15 miligramos también nos dice. Pero a lo que tenemos que poner atención es aquí. Por ejemplo, estos niños entre 10 y 33 kilos, no nos debemos de pasar de 60 miligramos por kilo por día. Porque bueno, sí, ¿cuántas veces lo doy en el día? Pero me puedo pasar de la dosis tope, que tenemos. Aunque esa dosis tope todavía nos queda un rango de seguridad muy grande, porque les digo que es entre 140 y 150 miligramos por kilo en 24 horas para que pueda suceder lo de la necrosis hepática. Y aquí porque ya estamos rebasando la cantidad de glutatión que se está produciendo en el hígado. Ya estamos dando más cantidad del medicamento y ya no tenemos el suficiente glutatión, y por eso sucede la necrosis hepática. Pero estamos viendo que tiene un rango de seguridad muy alto. En los recién nacidos tenemos que ajustar la dosis a 7.5 miligramos por kilo y no pasarnos de 30 miligramos por kilo por día. Eso es lo importante. ¿Sí? ¿Cuántas horas estoy repartiendo mi medicamento, mi paracetamol? Pero sí, lo estoy dando cada 4 horas, pero me estoy pasando de los 30 miligramos por kilo. Eso es donde hay que tener mucha atención. Vamos a hacer la cuenta de cuántas veces lo estamos dando al día y de que no nos pasemos de la dosis permitida. Eso es como lo más importante aquí. Intervalos generalmente son de cada 6 horas y de cada 8 horas. Paracetamol con AINE tienen más o menos el mismo efecto, hablando de analgesia. Generalmente, si lo vamos a combinar con otros medicamentos, tienen un efecto ahorrador, ya sea utilicemos uno o el otro. Por ejemplo, si estamos utilizando opioides, pues nos va más o menos el 30%, el 40% de tenerle que bajar al opioide. Entonces, por eso decimos que es un ahorrador de opioide. Todos estos son los AINES que utilizamos en pediatría, pero básicamente el que generalmente más se utiliza es el ibuprofeno y del que encontramos más literatura. Con el metamizol también les va muy bien, pero ahí no encontramos tanta literatura, no lo sé por qué. O bueno, también nosotros no nos hemos puesto a escribir como debe de ser, ¿verdad? Tenemos que tener
esta cuestión de hacer protocolos y bueno, nos faltan muchas cosas en pediatría por escribir. Pero les digo, lo más utilizado es el ibuprofeno. Ya en niños más grandes pues podemos utilizar ketorolaco, naproxeno en niños mayores de 2 años. Bueno, ketorolaco sí lo utilizan desde niños pequeños y mucho para el dolor postoperatorio, pero recordar que las combinaciones de AINE con paracetamol también les va muy bien, hablando de dolor. ¿Qué tenemos con los AINES? Bueno, pues que sí tienen ciertos efectos adversos, muchos gastrolesivos, alteraciones hepáticas, alteraciones renales. En comparación con el paracetamol, tiene mucho menos efectos adversos. Lo más temible es lo de la necrosis hepática, pero tenemos que saber cómo es el metabolismo del paracetamol para saber que con las dosis correctas y ante un paciente que no tiene ninguna enfermedad hepática, se lo podemos utilizar sin ningún problema. Utilizando opioides también tenemos muchos efectos benéficos, generalmente es para dolor de moderado a severo, les digo, utilizamos todos, fentanil, morfina es lo que más se utiliza en los niños más chiquitos. Toda esta gama de opioides tenemos, sí se utilizan en pediatría, no en todos los hospitales hay todos los medicamentos, y hablando de niños de dolor crónico que no están en el hospital, por ejemplo, los pacientes de cuidados paliativos, pues tenemos que utilizar opioides potentes y generalmente estos los combinamos con paracetamol. Niños que están en casa, que no están en el hospital y que tienen mucho dolor, ya utilizamos parches, pero siempre estamos en combinación con paracetamol. ¿Por qué con paracetamol? ¿Por qué? Porque este lo podemos utilizar de manera indefinida. En cambio, el AINE, acordarse, no lo podemos utilizar más de 5 días. Para un efecto antiinflamatorio está muy bien y los 5 días, perfecto, si estamos hablando de un postoperatorio, pero para analgesia, pues con el paracetamol nos podemos ir mucho más tiempo que con los AINES. Entonces, bueno, estas son, hablando de opioides, la farmacocinética de la morfina, pues es similar a la del adulto. Sí, en los pacientes neonatos, si a un niño más grande la morfina le dura más o menos la vida media de 4 horas, en un neonato le dura 10 horas. Entonces, lo que tenemos que hacer es ajustar, pero sí la utilizamos. Fentanil es para pacientes que tienen mucho más dolor y tenemos que rotarlos a fentanil porque el dolor es mucho mayor. El fentanil es 100 veces más potente que la morfina. Todo va alrededor de la morfina, si el opioide es menor o mayor. Buprenorfina utilizan mucho en el paciente pediátrico, es de 30 a 60 veces más potente, lo vamos a encontrar así en ciertas literaturas, 33 veces más potente que la morfina, pero tenemos una dosis tope. Entonces, muchas veces, aunque digan la buprenorfina es más potente, ¿cómo me voy a regresar a morfina? Les va mucho mejor con morfina. Y hablando de los pacientes oncológicos, les va mucho mejor con la morfina que con la buprenorfina. Pero todos los pacientes son diferentes y les tenemos que dar lo que el paciente necesite y siempre con el beneficio que éste necesita sin dañar al paciente. Y bueno, pues quisiéramos nosotros que todos nuestros pacientes estuvieran como este bebé, que no les doliera nada, pero no. La situación no es así, al paciente hay que darle lo mejor, lo que necesite, y siempre que les digan que tiene dolor, hay que creerle porque tiene dolor. Entonces, esta cuestión con los niños de la valoración, y eso es un poco más difícil, pero sí se puede manejar estos pacientes, y en México tenemos mucha gama de medicamentos, a lo mejor no en todos los hospitales, pero sí tenemos mucha gama de medicamentos para poder manejar estos pacientes. No sé si tienen alguna duda. Gracias. Sí, gracias. Sí, me mencionó. Para que ahorita me van a decir si tienen dudas, ¿verdad? Sí. Bueno, le damos gracias a la doctora Georgina por su excelente presentación en la escala analgésica dentro de pediatría.
Quisiera preguntarle si hay alguna duda o pregunta a nivel internet. Aparentemente no. ¿De la audiencia tenemos alguna duda o pregunta para la doctora? Doctor Lingo. Sí, doctor. Del paracetamol intravenoso y comparación oral, ¿la dosis hay que ajustarla o es igual? Es la misma. Es la misma. Se hace, las dosis que les puse en el cuadrito, se utilizan las mismas dosis, tanto para intravenoso como para vía oral. Sí, en neonatos, básicamente. Es que la gráfica decía… Sí, pero básicamente los utilizamos más en pacientes neonatos y después de un mes ya los podemos subir a 10 miligramos por kilo, pero los subimos a 10, no a 15, después de un mes, a 10 miligramos por kilo. Y en menor, y después del mes a un año se puede utilizar a 15 por Ya dosis, se puede utilizar a 15. ¿por razón necesaria? No, es que luego eso de por razón necesaria es que no les ponen nada. Hay que utilizar horarios. Dentro de las guías siempre dice que hay que tener horarios, o sea, si vamos a utilizar el medicamento siempre debe ser con horario. Ok, y aunque sea en paciente ambulatorio, en su casa. Sí, y generalmente, o sea, si tiene dolor, el que ya tenga dolor es por eso como analgésico que sí debe llevar una dosis horaria. Después, bueno, ya modificaremos reducir la dosis o ya si el paciente no tiene dolor, ya lo vamos ampliando el horario y se suspende. Y el ibuprofeno en paciente hospitalizado se me hace un poquito difícil porque generalmente es un paciente que está más estresado. Y sí, ya, es que si hablamos bien ya de un contexto hospitalario sí es diferente. Es que aquí es así un panorama tanto como para el paciente externo, o sea, se habla tanto del paciente hospitalizado como del paciente que puede estar en casa. Y el ibuprofeno pues es más de la consulta externa, hablando de en el hospital, ya son combinaciones y generalmente ya no son dolores leves, son dolores de moderados a severos y ya estamos utilizando toda la gama de otros medicamentos, opioides, pero siempre sí podemos hacer esas combinaciones paracetamol o AINE. Si vamos a utilizar un año y estamos hablando de un postoperatorio, pues sí es diferente. Ahí ya utilizaríamos qué AINE quiere, un ketorolaco, que tenga más potencia analgésica que el ibuprofeno. Entonces, todo debe de ser de acuerdo al contexto en el que esté el paciente. Usted mencionó el opiáceo y aumenta su capacidad analgésica cuando se combina con paracetamol. Sí, sí. Pero nosotros que no utilizamos tanto los opiáceos, la combinación de paracetamol con otro AINE también mejora su potencia analgésica. Porque no están actuando igual. Acuérdense, como tiene el paracetamol, así, sin explicar a detalle, tiene más actividad central y los AINES tienen más actividad periférica. Por eso el paracetamol no es un buen antiinflamatorio y los AINES sí. Entonces, por eso, si usted quiere un efecto antiinflamatorio, puede combinar, o sea, tanto el efecto antiinflamatorio, pero también quiere analgesia, pues combine los dos y le está dando el efecto antiinflamatorio del AINE, más está sumando los efectos de la analgesia de los dos. Y sobre la literatura que mencionó de metamizol, que está escasa, desgraciadamente, sí hay, pero pura literatura en contra de los riesgos, pero a favor de los riesgos, hablando de los riesgos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros la hemos usado a pasos y no hemos visto nada. En muchos hospitales siempre, bueno, cuando hablamos porque de esta parte de los AINES, porque luego doy pláticas en otros lados y en muchos hospitales diferentes, públicos, no públicos. Hablando en pediatría, todo el mundo utiliza el metamizol y lo utiliza mucho. Y nosotros también en el INP lo utilizamos mucho y al paciente le va bien. O sea, dentro de la actividad que tenemos nosotros y años, vemos que al paciente no le va mal. A las dosis correctas y el tiempo que debe ser, bueno, y para lo que uno quiere, el paciente le va bien. Aquí, bueno, yo creo que ya son otras cuestiones de industrias o no sé, por qué no se han hecho más estudios, ¿no?
pero también les va muy bien a los pacientes. Tenemos una pregunta por vía internet. Sí, tenemos 3 preguntas del público de internet. El doctor Gonzalo Lagunes pregunta sobre el ibuprofeno, que hay reportes de daño renal, si tenemos alguna estadística al respecto. No, en este momento no tengo ninguna estadística, pero hablando de los AINES en general, sí provocan daño renal. ¿Por qué? Porque de las vías que inhiben, también se está inhibiendo, por cómo actúa el medicamento, se inhibe el flujo renal hasta un 30%. Y si no damos la dosis correcta, y si sumamos 2 AINES, 3 AINES, que es lo común que vemos, bueno, tiene dolor el paciente, ya tiene un AINE, le voy a dar otro, y así, y hemos visto listas de 3 AINES. Lo que estamos haciendo no es darle analgesia al paciente, le estamos sumando o le estamos dando más efectos adversos. Puede llegar un paciente con insuficiencia renal, bueno, ya no se dice insuficiencia renal, con enfermedad renal, sí puede llegar por los AINES, y a veces ni siquiera nos damos cuenta que fue el AINE el que le provocó esa alteración renal. Siguiente pregunta. El José Huerta pregunta la mejor manera de manejar analgesia para circuncisión con anillo. Ahí, para circuncisión generalmente son bloqueos, y bloqueos caudales, y el paciente le va muy bien, porque le va a durar muchas horas todavía ese bloqueo caudal que se le va a dar, y podemos manejarlo con paracetamol y con paracetamol y con AINE, pero en pacientes que se les dio previamente un bloqueo caudal. Creo que más bien se refieren a con campana en el recién nacido. En el recién nacido. Pero sí se manejan, bueno, es que si no está en el medio hospitalario, o dónde me dice. Es que en el cunero se hace la circuncisión en el Sí. tercer día de vida y lo hacemos nosotros. Es que lo debido es que sí se tiene que hacer con bloqueo, para que el paciente tenga inhibida totalmente las vías y no tenga más dolor después del posoperatorio. Y finalmente el doctor Jesús López pregunta qué hay acerca de la marihuana en cuanto al manejo del dolor. Sí hay estudios de cannabinoides, y es lo que les decía, nosotros tenemos un sistema cannabinoide endógeno, y es como se descubrió que teníamos receptores para cannabinoides. Había medicamento hace 2, 3 años, pero lo sacaron del mercado, con ciertos metabolitos muy específicos del cannabis. No todos los metabolitos que tiene la marihuana. Eran muy específicos y a los pacientes les iba muy bien, les servía como antiemético, y también era una parte que si nosotros estábamos utilizando opioides, también utilizábamos menos dosis de los opioides. Dentro de la experiencia que tenemos en el hospital, sí utilizamos ese medicamento en su tiempo que hubo, pero lo retiraron, y a los que les iba muy bien eran los pacientes oncológicos, a los pacientes que teníamos en cuidados paliativos. Pero sí, en sí el uso de la marihuana tiene muchos usos, pero principalmente así como para dolor sola, no. Tiene que combinarse con otros analgésicos, pero sí es buena porque tiene varios aspectos. En cuanto a los pacientes que han dejado de comer, empiezan a comer más, el estado de ánimo mejora un poco y les ayudan las cuestiones del dolor. También ahora dicen que para el dolor neuropático también les sirve a los pacientes, para pacientes con crisis convulsivas. Les digo que ya están manejando muchos usos de la marihuana, pero en sí, en cuanto al medicamento, pues son ciertos metabolitos, no es como tal como la fuman o la comen. Tenemos una pregunta del auditorio. Sí, quería preguntarle sobre el uso de la glucosa oral o de… ¿Sí se escucha? Sí. Perdón. Es que la buscaba. Perdón, sí. ¿Ha salido alguna bibliografía sobre el uso de glucosa oral o de azúcar en los neonatos con efecto analgésico o generadora de opioides endógenos? ¿Podría hacer un comentario? Sí se ha visto que los pacientes que les dan a succionar
sí liberan sustancias endógenas, pero hay que ver qué estímulo le estamos dando al paciente, porque no podemos darle succión con glucosa a cualquier paciente. Si es un estímulo leve, lo podemos hacer, pero en este caso, por ejemplo, que me decía para la circuncisión, no está indicado, no debe ser así. En las guías vienen que debe ser con bloqueo, o sea, no es para cualquier procedimiento. Procedimientos de dolores leves sí lo podemos utilizar, no está contraindicado. Y sí, se ha visto que es una forma de liberar sustancias endógenas que nos van a ayudar para el dolor, pero tenemos que ver en qué tipo de procedimiento o en qué lo queremos utilizar para que le estén realizando al paciente. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, le agradecemos a la doctora. Falta una. Ah, muy bien. Disculpe, para el uso del paracetamol, sabemos que por la dosis o por tiempo prolongado podemos ocasionar daño hepático. En la dosis ya nos lo explicó y nos está recomendando que como asociado a otros analgésicos podemos usarlo. ¿Cuánto tiempo es lo más que puede tolerarse el paracetamol? Hay pacientes que lo utilizan meses, pero estamos hablando más de los pacientes adultos. En pediatría no tenemos tanto esa problemática de que ya cuánto tiempo lleva. A lo mejor en pacientes crónicos o en pacientes de cuidados paliativos es cuando lo utilizamos mucho y lo utilizamos por meses. Pero generalmente para pacientes normalmente que se ven en la consulta no, lo utilizamos igual unos días. A las dosis correctas no hay ningún problema. Lo que les digo es la cuestión de las reservas de glutatión que tiene cada quien. Todos en pacientes normales, pues todos tienen una reserva que para las dosis que estamos utilizando no vamos a tener daño hepático. Les digo, este medicamento y más para adultos se da de uso crónico, mucho para los de osteoartritis y esas cuestiones los utilizan por mucho tiempo, muchos meses, pero tienen que ser las dosis adecuadas. No nos tenemos que pasar de las dosis que están designadas para el día. Por ejemplo, para los pacientes adultos mayores, ni siquiera son 3 miligramos al día, son 2.7 miligramos, se tienen que ajustar las dosis, como al neonato, que por eso tiene que ser menos de 10 miligramos por kilo por dosis, que son 7.5 miligramos. Pero les digo, en este contexto de pediatría no lo utilizamos tanto tiempo, solamente en ciertos pacientes que hablamos como los de cuidados paliativos. Nada más sobre el uso de la nimesulida, que sale al mercado, entra al mercado otra vez. ¿Se puede usar la nimesulida? ¿Algún comentario? Sí, pero no sé si se han fijado que a partir de qué edad. No se lo podemos dar a pacientes muy pequeños. Y hay un laboratorio que dice que a partir de los 12 años de edad y otro laboratorio que dice a partir del año de edad. Es porque sí se habían tenido ciertas alteraciones y las sacaron del mercado, pero después dijeron que no, ahí sí ya son otras cuestiones, después dijeron que ya no y la volvieron a meter al mercado. Sí se puede utilizar, pero en pacientes mayores de 12 años para tener mayor seguridad. Luego hay otros que sí vienen, que se utilizan en niños mayores de 1 año, pero lo más recomendable es que sean pacientes más grandes. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, le damos gracias a la doctora Georgina Velázquez Pérez por su excelente presentación.